Les bendiga, hermanos. Qué bueno verlos a todos. Qué bueno verlos. Dios nos permite, miren, nos da un día más de vida para que compartamos acá como la iglesia de Cristo. Hoy vamos a hablar sobre ese tema, hermanos. Es un tema bien bonito. Porque con este tema nos damos cuenta de que la iglesia debe permanecer unida. Porque un miembro de la iglesia que viva de manera aislada no está dando el efecto o cumpliendo la misión por la cual Dios lo ha rescatado. No sé, hermano, escucho un hueco, como un eco con el micrófono. No sé si es que hay que regular ahí algo, chicos tecnológicos. Vamos a hablar ahora. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien en todos lados? Sí. ¿Me escuchan por allá, por acá? ¿Me escuchan allá? Hermano Jaime, ¿me escucha? Sí. Ok. Bueno, les decía, un miembro de la iglesia aislado de la iglesia no está cumpliendo la función por la cual el Señor lo salvó. La Biblia nos presenta varias figuras respecto a lo que representamos nosotros como parte del cuerpo de Cristo. En un lado se nos habla de que somos como cualquiera de los miembros u órganos de un cuerpo humano, ya sean las uñas, los dedos, las manos, los brazos, la cabeza, el cuello. Bueno, la cabeza es Cristo, ¿verdad? El cuello, las orejas, las rodillas. Pero también en otra parte, la Biblia nos lo muestra con una figura que pienso yo que es muy ilustrativa, y es por medio de una edificación, porque todos conocemos cómo se lleva a cabo una edificación. Entendemos que cuando comenzamos a construir acá, vimos unas retroexcavadoras abriendo huecos en la tierra para que pudieran haber bases sólidas y que esas bases sirvieran para sostener todo lo que se iba a construir. Pues de esa misma manera nos ilustra el apóstol Pedro en esta primera carta que él envió a los creyentes sobre la iglesia, cómo es la edificación de la iglesia y sobre qué descansa la iglesia también, y todos los que somos parte de la iglesia. Entonces, vamos a hablar sobre este tema hoy y les ruego me acompañen en oración para que le pidamos al Señor que nos ilumine, ¿verdad? Que nos ayude a poder discernir su palabra. Oremos, hermanos. Padre, te damos las gracias porque nos has permitido llegar el día de hoy acá. Gracias por la vida que tú nos das. Gracias, Señor, por la identidad que podemos tener en ti, sabiendo que ahora somos parte de un conjunto grandioso al que tú denominaste la iglesia de Cristo. Gracias, Padre, porque nos permites ver en tu palabra mensajes que nos acercan a ti y que sobre todo nos dan convicción y esperanza de que un día vamos a gozarnos contigo por la eternidad. Ponemos en tus manos, Señor, este mensaje. Ilumínanos, guíanos, Señor. Ayúdanos a entender qué es lo que tú quieres transmitirnos por medio de tu palabra. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces les invito que se ubiquen en la primera carta de Pedro, la primera epístola del apóstol Pedro, a los creyentes. En este caso, ¿se acuerdan que cuando empezamos con las primeras prédicas respecto a esta epístola, nos dimos cuenta que eran unos creyentes que estaban en una condición de expatriados, ¿verdad? Andaban huyendo por la persecución que existía en ese entonces hacia la iglesia. Pues a esos creyentes Pedro les envía un mensaje que yo, a medida que voy estudiando esta primera epístola de Pedro, digo, realmente esta carta de Pedro es como un discipulado comprimido aquí para que todo el que es creyente, pero es un discipulado para los creyentes, para que los creyentes puedan afianzar su fe y crecer en la esperanza de saber que
existe un Señor Jesucristo que ha venido al mundo a dar su vida para que ese creyente pueda obtener el perdón de Dios y la vida eterna. Todo eso está comprimido en esta primera carta de Pedro. Y aquí Pedro nos está recordando cuál es nuestra condición y cuál es la condición también de la piedra principal de la edificación a la que nosotros le podemos denominar Iglesia de Cristo. Entonces les invito en Primera de Pedro, capítulo 2, vamos a leer del versículo 4 al 8. Le dice Pedro a los destinatarios de su carta: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Podemos ver aquí, hermanos, que el apóstol Pedro está mencionando piedras, está mencionando edificación, porque dice, sed edificados. Está mencionando también la necesidad de cercanía. Y está de igual forma mencionando lo que sucede con aquellos que se alejan de esa edificación, dándole la espalda a la piedra principal, esa piedra del ángulo, esa piedra viva. Entonces, esto lo escribe Pedro después de que exhortó a los lectores en esta misma carta, en el capítulo 2, a desechar algunas cosas y a desear otras. ¿Se acuerdan que de eso hablamos la última vez que hablamos sobre el apóstol Pedro, sobre esta carta de Primera de Pedro? ¿Qué debemos de desechar los creyentes y qué debemos de desear? Pues inmediatamente después que Pedro les dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y continúa diciendo, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Hermanos, el apóstol Pedro, obviamente acá se está refiriendo al Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, acercándoos, o sea, acercándoos ustedes, que ustedes se acerquen a Él, a la piedra viva. Y menciona también lo que ha sucedido con esa piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Por qué se refiere Pedro a que esa piedra viva ha sido desechada por los hombres? Porque el mundo está plagado de incredulidad, ¿verdad? Porque existe una gran mayoría de la población que le ha dado la espalda a creer en esa piedra viva. Porque justamente en el tiempo que el Señor Jesucristo caminó entre la humanidad en carne, muchos le dieron la espalda, lo desecharon. Pero, aunque el hombre lo haya desechado,
Dios ya lo había escogido para que él cumpliera esa labor que se le había designado desde antes de la fundación del mundo. ¿Se acuerdan que aprendimos eso en esta misma primera epístola de Pedro? Recordemos dónde está escrito esto. Vámonos al capítulo 1, versículo 20. Ahí dice que el Señor fue ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor Jesucristo ya sabía la misión por la cual iba a venir en ese periodo que estuvo aquí caminando entre nosotros y que se entregó voluntariamente en la cruz del Calvario. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, y dice Pedro siempre en este versículo 20 del capítulo 1, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El Señor se manifestó, anduvo ahí entre las personas, y aún así muchos desecharon las palabras del Señor. Muchos desecharon las obras que el Señor hacía. Bueno, unos llegaron al extremo de decir que las obras que él hacía las hacía en nombre de Belcebú. ¿Se acuerdan de eso? Pero el Señor, a pesar de todo eso, el Señor siguió adelante con su plan y con su misión. Y llegó al punto de entregarse voluntariamente en la cruz del Calvario para cumplir con esa designación que él ya había adquirido desde antes de que el hombre existiera, desde antes de que el mundo y el universo existiera, desde antes de la fundación del mundo. Jesús es la piedra viva de la cual habla el apóstol Pedro. Podemos ver entonces que el apóstol menciona este término piedra viva para referirse a Jesús, pero miren qué interesante está esto. También lo menciona para referirse a los que han creído en Jesús. También dice que los que hemos creído en el Señor somos piedras vivas. Ahora, él destaca al Señor Jesucristo como la piedra principal del ángulo. Lo podemos ver ahí en el versículo 6 y 7, siempre en el capítulo 2 de Primera de Pedro. Y también hace la advertencia de que esa piedra principal del ángulo, esa piedra viva, también sirve como una roca que hace caer a todos esos que creen que por sus méritos o su propia justicia ellos pueden encontrar paz y comunión con Dios, que hace caer a todos esos que se ensoberbecen, se llenan de soberbia, que se autoexaltan, que quitan a Dios de su trono y se colocan ellos, y que un día darán cuentas al Señor y se tropezarán con esa piedra cuando vayan directamente al juicio eterno. El apóstol Pedro destaca esta piedra del ángulo, esta piedra principal. Con esta piedra, hermanos, a la que se refiere Pedro, que sabemos que es el Señor Jesucristo, solo ocurren dos cosas. O nos acercamos a esa piedra y recibimos vida, salvación, un propósito, o también esa piedra va a ser nuestro tropezadero. Una vez y otra vez podemos ponernos de pie en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias resoluciones, pero existirá ese tropezadero donde iremos a dar de bruces siempre, a afrontar y a confrontar nuestra realidad y nuestra situación de pecadores. Tenemos dos opciones, así como dice el apóstol, acercándoos a la piedra viva, tenemos la opción de acercarnos a esa piedra o seguir en nuestras propias fuerzas, tratando de edificar nuestras propias condiciones de vida, pero que al final nos va a llevar eso a un tropezadero que nos incide en una trascendencia eterna sumamente triste.
No podemos abrazar al mundo y abrazar a la piedra viva. No podemos, no se puede estar en esa condición. O somos edificados en Él, o somos rechazados por Él. Muchos hoy en día siguen rechazando al Señor Jesucristo y han puesto sus pies sobre otras piedras. Las religiones, los sacerdotes, los hombres, dioses paganos, el dinero, la profesión, hasta la misma familia. Ponen esperanzas en el político de turno, en el que le ha dado una promesa de campaña, y descartan a la única piedra que le puede dar el sustento para que la persona se pueda edificar y que esa edificación trascienda hacia la eternidad. Pedro habla de las piedras vivas. Habló primero de la piedra angular, esa piedra que es la piedra principal del ángulo. Pero también se refiere a las piedras vivas. En el versículo 5, si vamos ahí, dice, vosotros también como piedras vivas. Y sigue diciendo, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vosotros también, dice el apóstol, refiriéndose a los lectores creyentes que eran los destinatarios de esta carta, como piedras vivas. Ya vimos que el Señor es la piedra viva, pero es la piedra principal, la piedra del ángulo. Pero a nosotros también el apóstol Pedro nos llama piedras vivas. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué pasa cuando usted toma una piedra y la pone como base y luego empieza a colocar más piedras sobre ella y va colocando piedra sobre piedra? ¿Qué está haciendo? Está edificando algo, ¿verdad? Así sucedió aquí. Primero se puso una base y luego sobre la base empezaron los bloques, ¿verdad? Uno sobre otro, uno sobre otro. Eso es edificar. Pues esta es la figura que está utilizando acá el apóstol Pedro. Hay una piedra viva, una piedra principal, una piedra del ángulo. Y también hay otras piedras vivas. Pero esas otras piedras vivas son de menor trascendencia que la piedra principal, obviamente. Pero también sirven para la edificación. Porque esa edificación, solo con la piedra principal, no es una edificación completa. Y esas piedras vivas, sin la piedra principal del ángulo, tampoco son una edificación segura y completa. Entonces Pedro está haciendo esa relación entre la cercanía que debe existir entre las piedras vivas con la piedra viva principal del ángulo, que es el Señor Jesucristo. Obviamente las piedras vivas a las que se refiere en el versículo 5 son los creyentes ya. Somos todos los que somos parte del cuerpo de Cristo y la edificación de la iglesia y que dependemos de esa piedra principal del ángulo. Pedro dice, Jesús es piedra viva, escogida y preciosa para Dios. Y también a nosotros nos dice que somos piedras vivas. Entonces, Pedro está diciendo, también ustedes son escogidos y preciosos para Dios. Si son piedras vivas, al igual que la piedra viva principal que fue escogida y preciosa para Dios, usted también es una piedra preciosa y escogida por Dios para poder ser parte de la edificación que Dios está construyendo, que es la iglesia de Cristo, para que ejerza su función ahí, su función de fortaleza. ¿Para qué se levanta una pared? Para proporcionar seguridad, para proporcionar fortaleza, para proporcionar tranquilidad, paz, gozo, amor a una persona. Para eso se edificó también la iglesia.
y todos los que somos parte de la iglesia, que descansamos en la piedra angular, debemos también entonces proporcionar la facilidad para la cual a nosotros se nos ha unido a esa edificación, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios nos permite percibir que la Trinidad en pleno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, desde antes de la fundación del mundo, realizaron un plan maestro, lo que dicen los ingenieros, ¿verdad? Un anteproyecto o un master plan, como lo llaman algunos, así un poco más fresas, respecto a el Señor desarrolló un plan maestro. Ese plan maestro se llama la Iglesia de Cristo, desde antes de la fundación del mundo. Y dentro de ese plan maestro estaban todas las piedras vivas que son parte de la iglesia. Y ahora le pregunto yo a usted, ¿usted es piedra viva? ¿Se considera usted piedra viva? ¿Es parte usted de esa edificación que el Señor planificó desde antes de la fundación del mundo? Gloria a Dios si es así. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él, en el Señor Jesucristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Acá el apóstol Pablo nos está confirmando lo que estaba diciendo Pedro. Así como el Señor escogió esa piedra viva, la piedra del ángulo, también el Señor escoge a todos los que somos parte de esa edificación. Desde antes de la fundación del mundo estaba diseñado ese plan maestro, ese anteproyecto. Ya desde antes de la fundación del mundo, el Señor había designado la construcción de esa edificación preciosa que se llama la Iglesia de Cristo. Una vez que se comenzara a ejecutar ese plan, entonces sus escogidos, los que iban a ser salvos y parte de la Iglesia de Cristo, serían transformados desde un proceso en donde, a pesar de ser unas masas amorfas, así como cuando usted agarra el cemento y lo mezcla con agua y arena, que es una masa amorfa, inservible, así nos tomó el Señor, a pesar de nuestra depravación, de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora nos formó de tal forma, nos creó de tal forma, nos labró de tal forma que ahora podemos considerarnos piedras vivas. Ya no somos aquella masa amorfa de mezcla sucia, sino que ahora somos una piedra viva bien conformada, con las medidas suficientes como para que pueda ser parte de esa edificación que el Señor está haciendo, que es la iglesia de Cristo. Ahora esas piedras vivas serían edificadas y ahora deben de servir al Señor como casa espiritual, para que ahí more nada más y nada menos que el Espíritu Santo, y que por medio de los dones que el Espíritu le otorga a esas piedras vivas, estas piedras desarrollen un sacerdocio santo, un servicio a la obra de Dios, que contribuya no a la exaltación de esa piedra, sino a la exaltación de la piedra angular, a la exaltación de Dios, a la exaltación de ese que designó este anteproyecto desde antes de la fundación del mundo. ¿Y por medio de qué? De creer en el Señor Jesucristo. Esa es la condición, creer en el Señor Jesucristo. Al creer en el Señor Jesucristo, pasamos de ser esos elementos amorfos a ser una piedra viva, una piedra útil para la edificación de la iglesia. Pedro escribió con toda propiedad esta carta, porque Pedro en carne propia había experimentado ese proceso. Dios le permitió ser una piedra viva en los cimientos de la edificación de la iglesia de Cristo. Pedro era un apóstol del Señor.
Miren lo que dice siempre el versículo 6 del capítulo 2 de Primera de Pedro. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Acá Pedro se está refiriendo al Señor Jesucristo. Esa piedra del ángulo preciosa es el Señor Jesucristo. Pedro ahora nos está diciendo entonces que el Señor es esa piedra angular, es confiable, es esa piedra que puede servir como directriz para que se edifique la iglesia de una manera correcta, que tenga la medida adecuada, que cumpla con el ángulo adecuado, que cumpla con el nivel adecuado para que la pared no crezca torcida. Solamente en esa piedra angular podía descansar la iglesia para que la iglesia fuera siendo edificada de la manera como Dios lo había planificado. El Antiguo Testamento habla respecto a esta piedra viva, esta piedra probada. Podemos ir a Isaías 28. Aquí el profeta Isaías está señalando al Mesías, obviamente, ¿verdad? Aquel que había de venir. Y lo compara con esta figura. Dice Isaías 28, versículos 16 y 17. Por tanto, el Señor dice así: He aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure, y ajustare el juicio a cordel y a nivel la justicia. O sea, ven cómo está hablando acá el profeta Isaías de esa figura, ¿verdad? De la construcción. Está hablando de ajustes del cordel, del nivel de la justicia. Todo eso, hermanos, descansa en esa piedra perfecta, esa piedra de fundamento, la piedra probada, preciosa, el cimiento estable, que es el Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento también habla de esto y podemos verlo en Efesios 2. Vamos ahora a Efesios 2, esa carta que el apóstol Pablo le envió a la iglesia en Éfeso. Efesios 2, 19 al 21 dice: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y miren la figura que utiliza: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Ahora vemos otro elemento en la edificación, ¿verdad? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo. Ven cómo él hace énfasis nuevamente en el mismo énfasis de Isaías y el mismo énfasis de Pedro, que la principal piedra del ángulo, o sea, el fundamento, el cimiento estable, es el Señor Jesucristo, pero que sobre el Señor Jesucristo también se edificó el fundamento de los apóstoles y los profetas. Ven qué bonito está esto, ¿verdad? Entonces uno ya está entendiendo la figura de la edificación de la iglesia. Primero está la piedra del ángulo, esa piedra principal, ese fundamento, esa piedra probada, esa piedra de cimiento estable, que es el Señor Jesucristo. Y después están los apóstoles y los profetas. ¿A qué se refiere acá el apóstol Pablo, hermanos, cuando menciona a los apóstoles y los profetas? Se refiere a todas esas revelaciones venidas de parte de Dios a la humanidad por medio de los apóstoles y los profetas. Está el fundamento, que es Cristo, y está su palabra también respaldando ese fundamento por medio de la figura de esos hombres que el Señor utilizó para manifestar su palabra a toda la humanidad, tanto los profetas como los apóstoles, que fueron
esos ejes que utilizó el Señor para poder ir periódicamente comunicándole al hombre por medio de una revelación progresiva cuál era su palabra, qué es lo que el Señor deseaba que nosotros supiéramos. Entonces, el fundamento es el Señor Jesucristo, y sobre el Señor Jesucristo está el fundamento de los apóstoles y profetas. Y luego, entonces, nosotros, así como dice acá el mismo apóstol Pablo, dice: ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces él está estableciendo el orden, ¿verdad? El Señor Jesucristo, la principal piedra del ángulo, ese cimiento confiable, estable, ese cimiento perfecto que está a nivel, que está a escuadra. Ese es el Señor Jesucristo. No hay ningún ápice de error ahí. Luego sobre él está los profetas y los apóstoles, toda la revelación de su palabra, todo lo que estos hombres de Dios manifestaron a la humanidad. Y sobre esa revelación empieza la iglesia para arriba, todas las piedras vivas, desde el primero que se convirtió al Señor hasta el último. Entonces, podemos ver que desde la antigüedad el Señor ya había destinado cómo iba a desarrollar esta estructura. Utilizó a los profetas, luego utilizó a los apóstoles, y así el Señor conformó la base completa para que de ahí en adelante se edificara la iglesia, teniendo como piedra principal del ángulo al Señor Jesucristo. Una piedra angular, hermanos, era esa piedra principal. En la antigüedad se utilizaba esa piedra principal y normalmente se colocaba en una esquina de la edificación. Esa piedra determinaba la escuadra de la edificación y también el plomo, ese plomo que utilizan los constructores, ¿verdad? Que dicen está a nivel o está a plomo. O cuando usted ve una pared así media torcida, esa pared está desplomada, decimos, ¿no? Está desnivelada. Pues esa piedra principal sirve para establecer el plomo perfecto, el nivel perfecto y la escuadra perfecta de la edificación, para que después cuando se pegue el piso ya no tenga que sacar ese montón de escuadras. Así han visto unas paredes que quedan unos ángulos bien feos y cuando usted mira el piso y llega a la esquina ve un montón de escuadras, porque no le dieron la escuadra correcta a la construcción. Pero el Señor es la piedra perfecta. Ahí no hay cerámicas mal cortadas en la edificación del Señor. En la edificación del Señor todo es perfecto, porque quien lo diseñó fue el mismo Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Él hizo el anteproyecto, el diseño de esta edificación a la que nosotros conocemos como iglesia y de la cual somos partes y también somos utilizados en esa edificación como piedras vivas, y debemos entonces ejercer esa función por la cual nosotros fuimos colocados ahí, fuimos adheridos a esa estructura, ¿verdad? Todos los que conformamos la iglesia somos edificados sobre ese fundamento de los apóstoles y los profetas que dependen de la piedra angular que es el Señor Jesucristo. O sea, resumamos, el Señor Jesucristo es la piedra angular, los apóstoles y los profetas los cimientos y nosotros las piedras vivas en la edificación de la iglesia. ¿Se puede colocar en la edificación otra piedra angular? ¿Se podrá colocar otra piedra angular? No, porque entonces se pierde el sentido de la edificación, ¿verdad? Unas paredes agarran para un lado y otras para otro. Tiene que ser una sola piedra angular y ese es el Señor Jesucristo. Es la única piedra angular aprobada por Dios para que se lleve a cabo esa gran edificación que es la iglesia de Cristo. ¿Se pueden agregar más cimientos? Hermanos,
Una vez que usted construye una pared, ¿cómo va a escarbar y va a meterle más cimientos debajo de lo que ya está hecho? No se puede, ¿verdad? No es necesario entonces que existan apóstoles o profecías nuevas, ¿verdad? Según la lógica que nosotros estamos viendo en esta figura. No se pueden agregar más cimientos, el canon bíblico ya está completo. Ahora lo que queda, hermanos, es edificar sobre esos fundamentos bíblicos que ya están establecidos por Dios cuando utilizó a esos profetas y a esos apóstoles. Primera de Corintios 13, versículo del 8 al 10, busquemos. Primera de Corintios 13, del 8 al 10. Acompáñenme a leerlo, hermanos, para no sentirme solo. Vaya, leamos. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Aquí, hermanos, el apóstol está diciendo, una vez que se complete toda la revelación, ya no hay necesidad de más profetas, ya no hay necesidad de más apóstoles, ya van a cesar algunas condiciones de la iglesia de ese momento, porque ya no van a ser necesarias, porque la revelación va a ser completa. Eso es cuando venga lo perfecto, dice esa expresión del apóstol Pablo, es una afirmación de cuando el canon, cuando la palabra de Dios sea revelada completamente, entonces lo que es en parte se acabará. Ya no necesitamos más profetas, no hay necesidad de más apóstoles, porque ya los cimientos fueron establecidos. Pero de allí en adelante sí hay necesidad de piedras vivas que sirvan para la edificación de la iglesia, que sirvan para que cuando venga otra piedra y se adhiera a ella, esta piedra, en lugar de restarle a la piedra que está al lado de él, le abone a esa piedra que está del lado de él. Desafortunadamente no todos se alinean con la piedra angular. Algunos creen en el Señor Jesucristo y sí se alinean con Él, pero una gran parte de la humanidad lo rechaza. Tal como lo rechazaron en su momento todos esos dirigentes religiosos que lo escucharon hablar, lo vieron hacer grandes milagros y proezas, y aún así, hermanos, no creyeron en Él, le dieron la espalda, creyeron más en sus propias justificaciones. Se le hace semejante esa situación donde hay grupos religiosos y políticos que siguen rechazando al Señor Jesucristo. Esa situación de ese entonces, donde los gobernantes y los religiosos, en lugar de ver con claridad que el Señor Jesucristo era el Redentor, el Mesías, lo que hicieron fue darle la espalda. ¿Cree usted que en la actualidad está aconteciendo lo mismo? Pues obviamente sí, ¿verdad? ¿Cuántas personas usted ve en este mundo por las cuales usted mismo está orando, por las cuales usted ha luchado, a las que les ha predicado, si es que usted hace eso, ¿verdad? Y que estas personas con indiferencia y con frialdad le dan la espalda al Señor Jesucristo? No es usted ni soy yo el que los va a juzgar, pero estas personas se van a enfrentar a esa piedra y se van a tropezar en ella, y les aseguro que van a sufrir. Es triste, pero es una realidad. La piedra que desecharon los edificadores, dice la palabra de Dios. Eso lo podemos ver en Marcos 12:10, en Salmo 118:22. El Señor Jesucristo es esa piedra. Cuando la noticia de la llegada del Mesías se comunicó a los magos del Oriente, ellos decidieron traerle oro, incienso y mirra. Esa fue una actitud de parte de esas personas. Pero cuando esa misma noticia le llegó al rey Herodes en Jerusalén, la respuesta de él no fue la misma de los magos del Oriente.
Es lo que deseaba desde las entrañas, desde sus entrañas, así como dijo una vez un político, desde mis entrañas odio a tal país. Bueno, así, desde las entrañas de Herodes deseaba matar a ese Mesías que estaba anunciando, porque él sabía que peligraba, él creía que peligraba su reinado terrenal, mundanal, pero no tenía ese sentido la venida del Mesías. Pero miren cómo hubieron dos reacciones diferentes al anuncio del Mesías. Unos, emocionados, se movilizaron, se desplazaron a saber desde cuántos kilómetros y vinieron listos a ofrecerle al Señor oro, incienso y mirra. Y el otro, cuando escuchó la noticia, lo que se despertó en él fue odio, fue un sentimiento de necesidad de exterminar a ese Mesías. Hermanos, desde el principio, Jesús fue esa piedra de tropiezo y esa roca que hace caer. Y así sigue siendo, hermanos. Muchas personas en este momento, usted les habla del Señor Jesucristo y ellos actúan como Herodes. Otras personas reciben la noticia del Señor Jesucristo, así como los reyes, como los magos del Oriente, y reconocen la magnificencia del Señor. Entonces nos podemos preguntar, ¿cómo la gente puede rechazar esa piedra preciosa, esa piedra angular elegida por Dios? Hermanos, ¿saben por qué lo rechazan? Porque a ellos no les interesa construir con la guía de esa piedra angular. Ellos quieren construir sus destinos en base a su propio criterio. ¿Han escuchado ustedes comentarios de hermanos ingenieros o arquitectos cuando dicen, si esa persona hubiera buscado un profesional para levantar esa construcción, no le hubiera pasado lo que le está pasando, que esa pared se le está cayendo, o que hay humedad, o que hay aquí, que hay allá? Bueno, esas personas, en base a su propio criterio y a su propio riesgo, ellos decidieron levantar una construcción sin un profesional. ¿Verdad que sucede? Es bien común y muchos de nosotros lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. Somos necios. Pero eso es en un aspecto meramente material, que lo que nos puede afectar es la pérdida de pues algún capital económico. Pero imagínense en el ámbito espiritual lo que sucede cuando nosotros queremos edificar nuestra propia edificación en base a nuestra propia intuición o nuestro propio riesgo y no confiamos en la piedra angular perfecta, seleccionada por Dios para que nosotros descansemos en ella. Ven cómo es el ser humano, ¿verdad? De contradictorio. Y eso sucede. Muchos rechazan a esa piedra angular para basarse en su propio criterio, en su propia intuición o en su propia necedad, ¿verdad? Porque muchas veces es por necedad que le damos la espalda a Dios y específicamente al Señor Jesucristo, ¿no? Dice Mateo 21:44, y el que cayere sobre esta piedra, refiriéndose al Señor Jesucristo, será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Miren el poder y la autoridad que se le da a esta piedra angular, a esta figura con la que se trata de proyectar una idea de quién es el Señor Jesucristo para la humanidad. El que cayere sobre esa piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Hermanos, ¿qué nos conviene? Ir en contra de la corriente, ir en contra de la verdad, ir en contra de la perfección que es Cristo,
o acercarnos a esa piedra viva, como dice el apóstol Pedro, acercándoos a la piedra viva. ¿Qué nos conviene, hermanos? ¿Qué le conviene? Dice siempre en 1 Pedro 2 que esas piedras vivas que somos ahora, que las cuales menciona después de que menciona como la piedra principal al Señor Jesucristo, nos menciona a nosotros como piedras vivas, a todos los que somos creyentes, obviamente, que esas piedras vivas deben de ser edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo. Vemos que el apóstol menciona que los creyentes somos piedras vivas y que estamos unidos entre nosotros y unidos con los cimientos de la iglesia, que es la profecía y los apóstoles y el mismo Señor Jesucristo, que es la piedra del ángulo. Ahora veamos que en esa dinámica de la edificación de la iglesia también es necesaria la edificación individual de cada una de esas piedras vivas. Veamos nuevamente 1 Pedro y ahora vamos a retroceder un poquito siempre en el capítulo 2 y vamos a volver a leer el versículo 1 al 3. Pedro recomienda lo siguiente: desechando pues, o sea, desháganse de esto, de toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, y deseen esto, como niños recién nacidos, o sea, con urgencia deseen esa leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, para que crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, dice. ¿Qué es lo que debe de hacer entonces una piedra viva? Desechar lo malo y desear como un niño urgido por un biberón esa leche espiritual no adulterada. Eso está enfatizando el apóstol. Debemos de dejar esas viejas prácticas atrás. Ahora somos nuevas criaturas, actuemos como nuevas criaturas, hermanos. Debemos crecer en el conocimiento espiritual puro, con doctrina bíblica. Hermano, es necesario estudiar la palabra de Dios. Hermano, el discipulado de formación cristiana de esta iglesia es una herramienta buenísima para que conozcamos al Señor, para que adquiramos ese biberón de leche espiritual no adulterada y podamos crecer y podamos ser edificados y podamos fortalecer esas paredes de la edificación de la iglesia de Cristo. El apóstol Pedro nos confronta nuestra realidad y nos señala: ¿realmente usted es salvo? ¿Realmente usted ha gozado, ha gustado de la benignidad de Dios? Porque de ser así, usted no debería de ser la misma persona. Porque si usted solo hizo una oración y ahora dice que es creyente, pero sigue actuando igual y sigue haciendo lo mismo que hacía antes, seguramente no ha gustado de la benignidad del Señor. Eso está diciendo Pedro en este texto. Entonces, como ya dijimos, debemos de ser edificados, pero también debemos de vivir alejados del pecado para hacer una morada espiritual. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo?, dice el apóstol Pablo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Entiende usted que usted ahora le pertenece a Dios? Eso está en 1 Corintios 6:19. Una vez que nosotros pertenecemos a este cuerpo, a esta estructura, y somos edificados,
Ahora el Espíritu Santo que mora en nosotros puede contribuirnos, o obviamente nos da el poder para que nosotros podamos ser sacerdotes aprobados por Dios. O sea, para que podamos ejercer funciones en pro del cuerpo de Cristo. Y ahora nosotros podemos, por medio de esa nueva condición, ir confiadamente al Señor, pedir al Señor, acercarnos al trono de la gracia y alcanzar misericordia, porque ya no necesitamos un sumo sacerdote que vaya en representación nuestra, así como lo hacían en los rituales judíos. Ahora nosotros podemos ir directamente, así como ese sacerdote, a hablar con el sumo sacerdote, a presentarnos a Dios por medio de la intervención de un sumo sacerdote que está en el cielo intercediendo por nosotros a la diestra del Padre, que es el Señor Jesucristo. El apóstol dice que ahora debemos de proporcionar sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ya no son necesarios aquellos sacrificios de animales, cuando se derramaba la sangre de las ovejas, o cuando el mismo Señor fue el Cordero de Dios que se entregó en la cruz del Calvario. Ya no es necesario, porque ya se entregó el Cordero suficiente y perfecto para Dios, para que Él pudiera pagar por todos nuestros pecados, para que Él pudiera borrar nuestros pecados, no solamente cubrirlos como la función que hacían los corderos que sacrificaban en los rituales judíos. Ahora, hermanos, nosotros ya hemos sido lavados por la sangre del Cordero perfecto, que es el Señor Jesucristo, y eso nos vuelve a nosotros útiles para la obra del Señor. Todos los que estamos acá, todos sin excepción, somos útiles para la obra del Señor. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, dice el apóstol Pablo. Eso está en 1 Corintios 15, 58. Hermanos, demos ejemplo nosotros de que el Señor ha hecho un cambio en nuestra vida. Demos testimonio con nuestras obras, con nuestras acciones, no haciendo obras de caridad o proyectando nuestras propias virtudes, sino proyectando a esa piedra angular, esa piedra perfecta, esa piedra escogida, esa piedra que sustenta, esa piedra en la que no hay ningún error, que es el Señor Jesucristo. Si usted es piedra viva, debe de servir en la obra de Dios, está obligado a servir en la obra de Dios. Todo trabajo en la obra de Dios, hermano, tiene trascendencia aquí en la tierra, pero sobre todo tiene trascendencia en la eternidad. Así que le invito a que evalúe lo que usted está haciendo por la edificación de la iglesia. Con esto, hermano, finalizamos el mensaje del día de hoy. Les pido ponerse en pie, vamos a orar. Vamos a agradecerle al Señor por este momento. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque encontramos una identidad en la iglesia de Cristo, en esa edificación que descansa en el Señor Jesucristo, que descansa en la palabra de Dios manifestada en la humanidad por los profetas y los apóstoles. Gracias, Señor, por incluirnos en esta edificación. Venimos a ti, Señor, conscientes de nuestras imperfecciones, de nuestras carencias y de nuestras necesidades, reconociendo, Señor, que solo por medio de tu dirección y de los dones que tú proporcionas a tus hijos, podemos ejecutar esa tarea para la cual tú nos has destinado.
Venimos a ti, Señor, para que confirmes en nosotros esa necesidad de servirte y que confirmes también en nosotros ese don que tú nos has dado por medio del Espíritu Santo cuando creímos en el Señor Jesucristo. Ponemos en tus manos, Señor, a cada uno de los miembros de esta iglesia. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.